Bueno, pues buenas tardes a todas y a todos. Estamos en una sesión de itinerancias sobre cultura y salud mental. Bienvenidas, bienvenidos. Como sabéis, Itinerancias es una comunidad de aprendizaje y práctica impulsada por la Ortiga Colectiva en relación a temáticas que nos interesa aprender en común, vinculadas pues a muchas áreas, muchos sectores que tienen que ver con la cultura, con la práctica cultural. Itinerancias lleva ya 3 ediciones desde el año 2021, hemos trabajado un montón de temas. Os invito, como siempre, pues a bichear en la web, laortigacolectiva.net, también en nuestro canal de YouTube, donde podéis ver pues, las grabaciones de sesiones anteriores. En esta sesión en concreto me gustaría hacer como una pequeña introducción muy cortita sobre por qué una sesión dedicada a cultura y salud mental. Nos parecía importante, desde una asociación como la nuestra, una asociación cultural sin ánimo de lucro, que no es para nada especialista en salud mental, ni su trabajo está orientado y su práctica a salud mental, de alguna manera hacer una primera aproximación amable, en un espacio amable también, a temáticas que detectamos que surgen también en el ámbito cultural, en el sector cultural, ¿no? Me estoy refiriendo a malestares, me estoy refiriendo a sensaciones de agobio, de ansiedad, de estrés, de los ritmos del trabajo, a precariedad también muchas veces, ¿no? A cómo nos afecta a la salud mental individual, pero también de alguna manera proponer este encuentro para buscar, para poder conectar formas de entendernos y de cuidarnos mejor también en común, de manera comunitaria, ¿no? Y quizás aquí la parte que más conecte con el trabajo de la Ortiga Colectiva, muy vinculado a la cultura comunitaria, ¿no? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué estrategias podemos compartir para cuidarnos más y cuidarnos mejor, ¿no? Entonces, esta sesión sería una especie de primer acercamiento a ese contexto. Para ello, tenemos la suerte muy grande de contar con Karina Rocha, de la Área Social, y con Elena Samperio, psicóloga y psicoterapeuta, compañera también de la Ortiga Colectiva. A mí me gustaría, pues como estamos en un espacio, yo creo que informal, que os presentaréis vosotras mismas y luego, si queréis, empezamos un poquito a comentar pues algunas de las cuestiones que nos gustaría reflejar. Como decía antes, lo que vamos a hacer es grabar la parte en la que hacemos más debate y luego dejaremos de grabar para que las personas que estéis conectadas pues podamos charlar con mucha más tranquilidad. Así que cuando quieras, si quieres, Karina, empieza tú a presentarte. Muchas gracias. Hola a todas, hola María Ángel y Elena y alguna personita que veo por ahí que compartimos caminos y luchas. Lola, un gustito verte por ahí. Y a todas, por supuesto. Bueno, os cuento, yo soy Karina, formo parte del colectivo Lareira Social, que estamos ubicadas en el rural asturiano, en el occidente, hacia la parte de Galicia. Y desde ahí, Julia y yo creamos este proyecto hace, pues en el 2018 aproximadamente. Venimos de el previo, de una historia previa bastante larga. Bueno, yo concretamente soy trabajadora social, formadora, pedagoga en cuestiones de salud mental comunitaria desde hace ya 30 años, peino canas en muchos sentidos y una es en esta. Y lo que es el proyecto de la Lareira Social quisimos también generar desde el rural concretamente propuestas colectivas de miradas vinculadas a la salud mental comunitaria, a la creación cultural también comunitaria y a los procesos participativos desde el rural, desde una mirada desde la inclusión, la diversidad, bueno, porque detectábamos que este giro era pequeñito todavía lo que se estaba haciendo en los territorios más pequeños. Y eso es a lo que nosotras nos dedicamos desde la Areira Social. Gracias, Karina. Elena, cuando quieras. Bueno, pues yo soy Elena, soy psicóloga y psicoterapeuta familiar y bueno, mi recorrido os cuento un poquito así porque lo personal se ha ido vinculando a lo profesional. Yo creo desde pequeña muy observadora y como un poco con este deseo de encontrarme con las personas, me voy sumergiendo ahí en una búsqueda. Creo que el hecho de haber sido criada también es un barrio obrero, en un colegio como con muchos
valores han ido un poco definiendo. Entonces, mi enfoque, aparte de ser psicóloga, bueno, pues es ecosistémico, entiendo mucho a las personas en sus relaciones y tener en cuenta un montón el contexto en el que estamos, ¿no? Y cómo el malestar o el bienestar tiene muchísimo que ver también con ese intercambio constante, ¿no? Y el reflejo de lo que vemos tiene que ver con esta interacción. En cuanto a la experiencia, pues yo llevo 16 años trabajando con adolescentes y con familias desde una perspectiva más psicosocial y también, bueno, desde la práctica privada en los últimos 7 años y luego, bueno, desde lo asociativo y el voluntariado desde joven, pues un poco participando de la comunidad en la que estoy aquí, en Latinoamérica, siempre bastante con temas de jóvenes y en los últimos tiempos ya también con adultos. Nada, pues soy una persona de mi profesión, entonces María me invitó a estar aquí y confío mucho en generar espacios, ¿no? de intercambio y que podamos compartir y expresar un poco lo que nos está pasando, porque así como es cierto bueno, que muchas veces en las relaciones en las que hemos crecido y nos hemos desarrollado, pues van surgiendo algunos malestares, también soy una convencida de que sanamos en ellas, ¿no? Entonces, bueno, un encuentro así es un placer. Muchas gracias, Elena. Yo creo que una primera pregunta que me gustaría lanzaros, que es así como muy genérica, pero yo creo que es importante empezar por ahí, ¿no? O sea, ¿qué es salud mental para vosotras? ¿Cómo os acercáis a la salud mental? ¿Cómo definís la salud mental? ¿Por qué creéis que es importante? No os nombro, Empiezo. ya intervenir con total tranquilidad. Venga, pues Elena, me cuelo yo, si te parece, y vamos haciendo, ¿vale? Porque Perfecto. en esta pauta, que para mí esto es salud mental también, estos encuentros colectivos, ¿no? Como nos planteó Ángel y María, de poder compartir tranquilamente cómo vemos y cómo podemos compartir estas ideas que tienen que ver mucho con los malestares que estamos sobreviviendo todas últimamente, ¿no? En estos mundos. Bueno, pues salud mental para mí es esa red de apoyo, esa red colectiva, esa red segura, llena de buen trato, que pone en el centro el respeto de todas nuestras vulnerabilidades y malestares. Eso para mí es salud mental, es la que me cuida, mi salud mental y de mi red y mi tribu. Es esa comunidad donde me reconozco y donde reconozco a las otras y otros, donde me pregunto y nos preguntamos, porque creo que hay que recuperar también de nuevo, lamentablemente, el tiempo para preguntarnos y escucharnos, ¿no? Para construir comunidad y comunidad transformadora, no nuestra mirada desde donde nosotras partimos, como nosotras trabajamos, es en estas claves, ¿no? De generar comunidades para transformar lo que vivimos, ¿no? Y en algo, bueno, solemos hablar de esto, ¿no? De dónde están las vidas, ¿no? Poner las vidas en el centro. Bueno, para mí a nivel práctico es vivir en una vida que merezca la pena ser vivida, ¿no? Y claro, cada cual interpreta algo distinto, pero creo que la satisfacción, la tranquilidad, el espacio común y colectivo, personal y colectivo, es las claves que nos unen en esto de la salud mental. Son estos espacios que hemos intentado también hoy generar, donde desterremos la urgencia, donde paremos, donde no seamos sistemáticamente productivos, ¿no? Pensemos siempre en la eficacia y en la eficiencia, que es en un sistema el que nos está cruzando, ¿no? Este sistema que siempre, bueno, parece sin freno, ¿no? Pues generar estos espacios de lentitud, de escucha, para mí es salud mental. Estas propuestas donde consideremos que la fragilidad humana no es un sinónimo de inutilidad, somos frágiles. Esto es una noticia de última hora, por si aún todavía somos frágiles, somos todas las personas frágiles, todas,
Y esto no es ser inútil, porque entonces ¿no? El colectivo humano seríamos inútiles, ¿no? Que forma parte de nosotras, crear espacios que podamos compartir esta fragilidad como motor en clave de diálogo, de escucha. Creo que es lo que para mí es salud mental. Me vais a permitir que me traigo aquí una pequeñita chuleta, porque para mí lo más importante son las expertas en primera línea con experiencia propia. Nosotras trabajamos con mujeres, bueno, entre otras acciones, con mujeres con diagnósticos de larga duración, con malestares de larga duración, con historias psiquiátricas de larga duración. Y hace poquito teníamos una comunidad de aprendizaje centrada, que llamamos Trenzando Saberes, y a partir de la propia experiencia, que es lo que creo, de la práctica, nos hablábamos juntas, ¿no? De cuáles son las claves de esto de salud mental, ¿no? Entonces os traigo algunas claves de las propias expertas que llevan años sobreviviendo en estas realidades, ¿no? Y ellas hablan, bueno, hablábamos de los trabajos en sentido amplio, todos los contextos, todos los trabajos que sostienen la vida, ¿no? En lo que tenga que ver con empleo, cuidados, acciones voluntarias, activistas, todo esto, ¿no? Cómo traer la salud mental a todas estas diversidades de espacios. Y en su experiencia hablaban de condiciones dignas y respetuosas, sin presión, con plazos razonables, con tiempos de descanso, en un clima de sensibilidad y empatía, en equipo y en red siempre, potenciando capacidades y no poniendo el foco en lo que nos falta, sino en las maravillosas vulnerabilidades y creaciones que podemos ser capaces todas, con información ajustada y realista de lo que tiene que ver con la salud mental, respetando la singularidad y la diversidad, con una remuneración digna, con espacios bellos, amplios, armoniosos, con lugares y territorios que nos acojan. Esto es salud mental. Bueno, después de Karina, a ver qué digo yo, claro. Qué bonito, me encanta escucharlo. A la próxima lo hacemos al revés, empiezas tú. Eso. Yo ya me voy muy contenta, llevamos 10 minutos. Bueno, ¿qué es salud mental? ¿Cuánto hablamos de salud mental en los últimos años, verdad? ¿Cuánto está esta idea por ahí en el aire? Bueno, pues sí, bueno, esta idea no de equilibrio, a mí me viene mucho como una sensación de equilibrio entre lo que estamos sintiendo, las relaciones que tenemos y todo esto del intercambio con el entorno o el contexto en el que estamos. Hay mucho de autopercepción, ¿no? En las personas a las que acompaño, bueno, pues el bienestar psicológico, de lo emocional, de cómo estamos viviendo las relaciones en las que estamos, las condiciones de vida que encontramos, cuánta autosatisfacción hay, pero también cuánta significancia, ¿no? Cuánta autorrealización y cuánta libertad tenemos, ¿no? Para poder escoger o no eh, la vida que vivimos, ¿no? También todo esto de salud mental. Mm, Hay que tener en cuenta cuando hablamos de salud mental, yo creo que el momento específico y no olvidar que yo creo que está en el aire constantemente, ¿no? Nuestro contexto cultural, pues eso no es lo mismo, ¿no? El ámbito de lo urbano que de lo rural, por supuesto, el enfoque de género y de clase, ¿no? Porque claro, hablamos desde lugares muy diferentes, ¿no? Y nos afectan de maneras muy diferentes las vivencias. Y en este enfoque nuestro, como más relacional y de lo social y lo comunitario, pues yo creo que algo que quizás me preocupa últimamente cuando se habla mucho de salud mental, ¿no? Y salen estos números, estos porcentajes, ¿no? De cómo España es el primer consumidor de ansiolíticos y antidepresivos de toda Europa, que está hablando de un malestar creciente súper, súper grave.
como en ocasiones se está señalando a las personas, ¿no? De forma personalizada como portadoras de problemas, ¿no? Como Elena tiene un problema o un trastorno de ansiedad generalizada y a lo mejor a lo mejor no, tenemos que atender y lo justo y un enfoque comunitario a la salud mental es hablar de qué condiciones hay en la vida de Elena, ¿no? En este caso. Entonces, que hablemos de salud mental para mí es una oportunidad importantísima, que se esté poniendo el foco ahí, pero el cómo vayamos a abordarlo a partir de ahora y no solo desde los servicios de salud y no solo personalizando o patologizando a la población y diciendo tienes este trastorno, este otro, el de más allá, sino decir, pero qué condiciones hay en la base, ¿no? Que están expresando tanto malestar en las personas. Creo que el enfoque no, que vaya por ahí, que sea humanizador y que conecte con esa parte que decías tú, Karina, ¿no? De que somos seres vulnerables y bueno, y que salud mental también es que obviamente no estamos felices todos los días al 100%, ¿no? Nos van a pasar cosas, desgraciadamente, vamos a abordar duelos, situaciones complejas, pérdidas y dificultades, pero tener esa red de apoyo y no sentirnos solos y poder participar de manera significativa en nuestra comunidad hará que todas estas transiciones puedan ser un pelín más armoniosas, ¿no? Y significativas para la vida, que al final todos necesitamos pertenecer, identificarnos y, bueno, y poder desarrollar desde ahí como todo el potencial que disponemos, ¿no? Ya con esto acabo. Creo que también salud mental es precisamente que favorezcamos condiciones que permitan que todas las personas, con toda la diversidad disponible humana que tenemos, podamos desarrollar el potencial que traemos con nosotros, que es inmenso, ¿no? A mí me gustaría comentar, porque fijaros, lo hemos comentado antes, ¿no? Cuando estábamos hablando antes de la sesión y yo creo que en otras ocasiones también. Yo creo, no sé si os parece, un poco la pandemia como que de repente se empezó a hablar muchísimo de salud mental, bueno, pues por cuestiones obvias de repente, todos éramos conscientes de que la salud mental era algo muy importante y demás. Y en ese momento, trayendo un poco la idea de salud mental al ámbito cultural, ¿no? O al trabajo que hemos desarrollado desde hace años en La Ortiga. No sé si os acordáis cuando estábamos en pleno confinamiento, que la gente decía, claro, la cultura, porque se han leído libros, pues han visto cine, nos hemos, digamos, entretenido de alguna manera, ¿no? A través de la práctica cultural. En La Ortiga trabajamos mucho la cultura, no solamente como, vamos a decir, evento, ¿no? Que está genial y es complementario, ir al cine, ir al teatro, comprar un libro, disfrutar de la lectura, sino también la cultura, digamos, como proceso comunitario de lo cultural, ¿no? Es decir, personas que participan, que tienen un tiempo de participación en diferentes y diversas absolutamente actividades culturales, ¿no? Puedo poner, por ejemplo, me gusta poner ejemplos barrer para casa, ¿no? Asociaciones muy pequeñitas de mujeres mayores en pueblos muy pequeñitos, ¿no? Entonces, trayéndolo a la salud mental, cómo estos espacios pueden generar tantísima red de apoyo frente a la soledad no deseada de personas pues, que han enviudado, por ejemplo, o de personas jóvenes, no solamente personas mayores, mujeres jóvenes, que tienen un espacio de sociabilidad seguro, donde quizás puedan comentar sobre determinados temas en un ambiente seguro, de afinidad, etcétera, ¿no? ¿Cómo la cultura, os quería lanzar esta pregunta, la participación en un proceso cultural puede acompañar, mejorar, no sé cuál es la palabra, a veces no me atrevo, ¿no? A como decir la palabra exacta, mejorar, facilitar, acompañar toda esta cuestión de la salud mental, tanto del sujeto como del colectivo? Voy yo, Karina. Vale, bueno, pues un poco yo creo que lo que veníamos diciendo. Creo que por un lado el hecho de poder participar de la propia comunidad, ¿no? Em, la importancia del pertenecer a un grupo de afinidad, la importancia de, bueno, encontrarnos con otras personas, ¿no? Que alguien se preocupe y nos cuide y nosotros cuidemos a esa otra persona, ¿no? Si, como decías, pues estamos en un grupo, en una pequeña asociación y hay un encuentro semanal, ahí ya tenemos la oportunidad de estar junto a otros creando algo, ¿no? El desarrollo de la expresión creativa, de sublimar, ¿no? A veces el sufrimiento a través de la creación, de la expresión emocional, vincular junto a otras personas, todos son como necesidades humanas
muy, muy básicas que si favorecemos espacios en los que las personas nos vayamos encontrando, pues van a validar, ¿no?, la experiencia emocional de cada persona y ir tejiendo, ¿no?, a través de esos vínculos de encuentro, pues el apoyo que todos necesitamos, ¿no?, para ser, porque la manera en que nos reconocemos es junto a otras personas también, ¿no? A ver, lo voy a dejar abierto y así malo será que nos hagamos ruido. Eh, bueno, yo aquí me siento un poquito chiquita porque supongo, y es que aquí delante tengo a muchas gentes creativas y de la cultura que pueden poner seguramente miles de ejemplos de ese impacto, ¿no? Creo que todas podemos conocer grandes mujeres y hombres creadores con locuras, ¿no? Con diagnósticos conocidos, con discapacidades, con diversidades que son grandes referentes y que a partir de ese sufrimiento, a partir de esas, ¿no?, han creado maravillas, ¿no? Maravillas que nos hacen como comunidad ser más grandes, ¿no? Y a la vez nos acogen. Con lo cual, ninguna duda que la cultura y la salud mental y la salud en general y la salud mental en concreto tienen una relación absolutamente directa, ¿no? Evidentemente, en estos mundos llenos de malestares, llenas de inquietud, de culpa, de tristeza, de inseguridad, también acercar las distintas propuestas culturales y generadoras de cambios precisamente para generar esperanza colectiva. Creo que esto es fundamental y es lo que más animamos a todo el sector cultural de os necesitamos. Creo que en esencia es generar estos espacios y acercarse a crear con esta mirada inclusiva, ¿no? Efectivamente, en mi experiencia, como os decía, que ya peino canas, a veces nos hemos encontrado con una gran distancia históricamente dónde estaban los espacios vinculados a personas con diagnósticos, a personas con tratamientos y en todo caso se acercaban propuestas culturales desde el mundo de la arteterapia, bueno, todo lo que tenía que ver con la cultura, pero con el apellido terapia. Eh, y creo que poco a poco hemos ido desde la salud mental comunitaria orientando hacia otras miradas comunitarias, incluida la cultura comunitaria, ¿no? El cual nos sumamos las dos miradas, es decir, mujeres y hombres con tratamientos, con diagnósticos, pueden acercarse y ser grandes creadores. Y nosotras, por ejemplo, es uno de los proyectos que estamos en marcha, también vinculado a la red CREA, que son mujeres con experiencia propia en salud mental del mundo rural, dar valor a sus creaciones y poniéndose en primera línea a la vez con su experiencia propia con un diagnóstico psiquiátrico, con una situación X, y al revés, ¿no? Y hacer también el otro cruce. Hay experiencias muy interesantes vinculadas a la salud, concomitentes se está haciendo cosas vinculadas, Diversorium está haciendo cosas vinculadas, el arte hay de Cataluña hay de teatro, hay una compañía muy importante y un encuentro muy importante con este planteamiento. Quiero decir que ya cada vez hay más cruces, gracias, hay más cruces comunitarios para precisamente ayudarnos a todas a que esa inquietud, esa tristeza, esta inseguridad, esta prisa, esta ansiedad que nos une a todas, la cultura nos puede bueno, dar un respiro que necesitamos. Y no solo dar un respiro, también generar esas transformaciones. Yo creo que, vuelvo a reiterar, creo que os necesitamos muy mucho.
Me gustaría aportar, bueno, antes de, ya como último contexto así que os lanzo, antes de dejar de grabar y abrir a las personas que nos acompañan un poco el debate, me gustaría lanzar, bueno, ambas habéis comentado también que la salud mental es una cuestión también de perspectiva de género y de clase, ¿no? No nos afecta de la misma forma, pues en un cuerpo determinado, con un origen determinado, en una latitud del mundo de otra, ¿no? Esto yo creo que lo tenemos, que es un tema social y político, lo tenemos como claro, ¿no? En este sentido, nuestra experiencia también, por lo que surgía un poco esta necesidad de empezar a hablar de estos temas, es que trabajamos fundamentalmente con mujeres, tanto dentro como fuera. La Ortiga está fundamentalmente participada por mujeres y de cara hacia afuera solemos trabajar también con mujeres y siempre nos encontramos muchos malestares en la idea de poder conciliar en mujeres jóvenes, mucha culpa por no poder atender, ¿no? Diferentes maternidades, el tema de las urgencias también, ¿no? Del tiempo, de la doble dedicación, tengo que estar a la familia, a la casa, a los cuidados, etcétera, y a la vez tengo que estar cumpliendo con un horario laboral, o soy autónoma, estoy dada de alta en 40.000 epígrafes, no llego a fin de mes, la precariedad de las artistas, las trabajadoras del arte, bueno, en fin, que el tema sería como muy largo, ¿no? Pero ¿cuál es vuestra experiencia desde una perspectiva de género, ¿no? ¿Afecta igual estos problemas de salud mental, nos afecta igual a las mujeres que a los hombres? ¿Cuál es vuestra opinión en este sentido, ¿no? Bueno, opinión por un lado es experiencia situada, ¿no? Creo que lo vivimos cotidianamente y más, además, si estás en territorio rural, donde, bueno, los servicios de apoyos y de cuidados son menos todavía que podamos complementar. Por ejemplo, somos cuidadoras de menores y mayores y no con estructuras de acompañamiento públicos, ¿no? Eso se agudiza más todavía la situación en el rural. Evidentemente también el cruce, yo creo que hay que poner también el foco añadido, ya pensando en mujer y rural, son nuestras compañeras de otros orígenes y otras latitudes que están siendo, bueno, que están acompañándonos en los rurales y acompañando los cuidados y a veces en condiciones de poco o nula visibilidad. Y creo que aquí hay que poner el acento realmente, ¿no? Es realmente preocupante porque hay poco servicio a cercanía se está dando de cuidados en salud mental con ellas en situaciones bueno, de condiciones laborales verdaderamente extremas. En este caso, yo creo que al lugar a ponerlo el foco también, ¿no? Evidentemente, bueno, qué decir de todo lo que nos cruza de precariedad, que de post-COVID ha dado un giro más la precariedad, la temporalidad a las mujeres, cruzada por ese suelo pegajoso, que creo que ya no es pegajoso, yo creo que ya es subsuelo, ¿no? De ahí no salimos de ninguna de las formas posibles, por lo menos de momento, y tal como parece que vienen las cosas, tampoco no se están generando propuestas que veamos mucha alternativa, ¿no? Sí que, bueno, todo ya tenemos claro, ¿no? Que hay que cambiar la educación, que hay un tema grave de corresponsabilidad, de modelo, pero lo cotidiano y en el rural es estas situaciones, ¿no? Evidentemente es muy difícil parar que nuestras mujeres jóvenes no se quieran continuar yendo, como siempre desde el rural, porque en estas condiciones, pues lógicamente hay que irse, ¿no? Que son cruces irremediables que hacen que el impacto en todos los sentidos, cuidados, precariedad laboral y el tema de nuestra propia salud, que también a lo mejor Elena puede profundizar mucho más, lo que tiene que ver con la patologización y diagnósticos de nuestros malestares cotidianos, ¿no? Somos
estamos más diagnosticadas de sobre todo ansiedad, depresión, estamos con más pautas de medicación, además, y hasta qué punto no hay ahí un sesgo de género, ¿no? A nosotras se nos permite más quejarnos, expresar nuestras emociones, a ellos menos, y esto puede hacer y hace que a la vez nos encontremos con mayores diagnósticos y mayor medicación. Es un círculo vicioso muy perverso, ¿no? Para pararlo, ¿no? Esto es lo que nosotras cotidianamente, es lo que nos estamos encontrando en los distintos grupos comunitarios y redes de mujeres en salud mental que llevamos a cabo. Sí, totalmente de acuerdo, Karina. Creo que pensando en el sector cultural, ¿no? Y luego vamos a lo del sobrediagnóstico y el tema de género también en el, bueno, en el mundo urbano, las posibilidades de conciliar la precariedad del sector, la incertidumbre constante, ¿no? Que suelen ser, o sea, una emoción que está ahí, pendiente, ¿no? Muchas veces, pues eso, contratos cortos, pocos bolos, subvenciones de las que depende quizás el ingreso de la mitad de tu año. Bueno, pues todo esto está ahí. Cuando hay que conciliar o cuidar, en la mayoría de los casos sabemos que somos las mujeres quienes prescindimos, ¿no? Solicitamos excedencias por cuidado y claro, esto empobrece al final de nuestras vidas el resultado, ¿no? De lo que nos va a ir quedando. Entonces, bueno, todo esto, claro que está muy, muy atravesado por nuestra condición de género. Y luego al hilo de lo que comentabas, el sobrediagnóstico que se ve en mujeres en ambos trastornos, ¿no? Trastornos, bueno, ya me entendéis. Estas palabras feas, de ansiedad y depresión en mujeres y al mismo tiempo y paradójicamente la poquísima investigación y revisión científica que sabemos que hay en torno a la condición de ser mujer y la salud, ¿no? Desde nuestra representación física hasta, bueno, lo que ya sabéis, ¿no? De otras dolencias cardíacas que siempre han sido en base al cuerpo del hombre y no el de la mujer, pues imaginad en salud mental que ya es la cola de la cola en la salud, ¿no? Entonces, una vez más, sí, es una condición más que atraviesa y que nos coloca en una situación de muchísimo más riesgo y en un sector como el cultural también, también. Entonces, hay que, bueno, esas líneas nuevas, ¿no? De poder seguir enfatizando la importancia de favorecer, perdona, espacios para nosotras, investigación mucho más concretas y en relación a necesidades que pueden ser diversas en un momento dado, porque si no, además corremos el riesgo, ¿no? de etiquetarnos una vez más, ¿no? En cuanto a todo este diagnóstico de qué nos pasa a las mujeres, que somos las que más consumimos medicamentos, etcétera, ¿no? Y no salir de esta rueda, ¿no? Una vez más.